Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí nuevamente. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, un viaje que nos llevará a explorar algo que resuena profundamente en el corazón de muchos, el impacto duradero de una persona que ha tocado nuestras vidas de una manera única. El título de hoy, Under Cell, un lugar eterno en mi corazón, lo dice todo. Vamos a sumergirnos en el mundo de una artista que no solo ha conquistado las pantallas, sino que también ha sabido conquistar corazones, y vamos a descubrir por qué su presencia se siente tan etérea, tan permanente en nuestro afecto. Si disfrutan de contenido que celebra el talento, la inspiración y las conexiones humanas, asegúrense de presionar ese botón de suscripción ahora mismo. No querrán perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Y ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en este sentimiento universal que nos une hoy. ¿Alguna vez han sentido que una persona, a través de su trabajo, su personalidad o simplemente por la forma en que irradia luz, se queda con ustedes mucho después de que la hayan visto por última vez? Esa es la esencia de lo que vamos a hablar hoy, y específicamente, cómo Under Cell ha logrado precisamente eso para una audiencia global. Pensamos en ella no solo como una actriz talentosa, sino como un símbolo de gracia, perseverancia y una belleza que va más allá de lo superficial. Desde sus inicios hasta consolidarse como una figura influyente en la industria del entretenimiento, su trayectoria es una fuente de inspiración. Vamos a desglosar qué es lo que hace que su influencia sea tan poderosa y por qué para muchos, ella ocupa un lugar eterno en el corazón. Exploraremos sus roles más memorables, la evolución de su carrera, su conexión con el público y el impacto que ha tenido en la moda y la cultura. Cuando hablamos de Under Cell, es imposible no pensar en algunos de sus personajes más emblemáticos. ¿Quién no recuerda a Hayat Uzun en Ask Laftanan Lamaz? Ese personaje lleno de vitalidad, con su ingenio y su peculiar forma de ver la vida, capturó la atención de millones. La química que ella desprendía en pantalla era palpable y su habilidad para transmitir emociones, desde la alegría más pura hasta la tristeza más profunda, la hizo instantáneamente querida. Pero no se detuvo ahí. Luego vino Eda YLDZ en Senkalkapm, una historia de amor que se convirtió en un fenómeno mundial. Su interpretación de Eda, una joven soñadora pero decidida, que lucha por sus metas con una energía contagiosa, resonó con una audiencia joven y dinámica. La forma en que manejaba la comedia, el romance y el drama, todo con una naturalidad asombrosa, demostró su versatilidad y su madurez como actriz. Cada papel que asume parece ser una extensión de su propia personalidad, añadiendo capas de autenticidad que la hacen inolvidable. No es solo memorizar líneas, es dar vida a personajes, hacerlos creíbles y, en muchos casos, hacerlos aspiracionales. Más allá de sus personajes, es la persona detrás de la actriz lo que realmente solidifica ese lugar eterno. Under Cell es conocida por su humildad, su calidez y su autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo lo es todo, ella ha logrado mantener una conexión genuina con sus seguidores. Sus redes sociales, lejos de ser un escaparate vacío, son a menudo un reflejo de su vida real, sus alegrías, sus desafíos y su compromiso con causas importantes. Ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas como la salud mental, un tema crucial que lamentablemente aún enfrenta mucho estigma. Su valentía al compartir sus propias experiencias, o al apoyar a quienes las viven, la ha convertido en una figura inspiradora no solo por su talento sino por su humanidad. Es esta vulnerabilidad controlada, esta apertura a ser real, lo que crea un vínculo emocional profundo. La vemos crecer, la vemos triunfar, la vemos superar obstáculos, y en todo ese proceso, nos sentimos parte de su historia. La moda es otro ámbito donde Under Cell ha dejado una huella indeleble. Su estilo es una mezcla perfecta de elegancia, modernidad y un toque de atrevimiento. Se la ve en las portadas de revistas, en alfombras rojas, y cada aparición es un evento en sí mismo. No solo viste la ropa, sino que la hace suya, proyectando confianza y sofisticación. Su influencia va más allá de las tendencias, establece su propio camino, convirtiéndose en un icono de estilo para muchas mujeres alrededor del mundo. Los diseñadores la buscan, las marcas de moda la ven como una embajadora natural, y su nombre se asocia con la alta costura y el buen gusto. Pero lo interesante es que a pesar de su estatus de estrella, su estilo a menudo se siente accesible, reflejando una diversidad que la hace cercana. Puede lucir un vestido de gala espectacular y al día siguiente aparecer con un look casual chic que inspira a millones a probar algo nuevo en su propio guardarropa.
La evolución de su carrera también es digna de mención. Comenzó relativamente joven, y hemos sido testigos de su crecimiento profesional y personal. Cada proyecto que emprende parece ser una oportunidad para superarse, para explorar nuevos géneros y para demostrar su versatilidad. Hemos visto cómo ha pasado de roles más juveniles a personajes más complejos y maduros, siempre con la misma dedicación y pasión. Esta progresión constante, esta sed de aprendizaje y mejora, es lo que mantiene a su audiencia comprometida y expectante. No se conforma, no se estanca, siempre busca el siguiente desafío. Y en cada desafío, nos regala momentos que se quedan grabados. Pensemos en la intensidad de algunas escenas dramáticas, la chispa en las comedias románticas, o la sutileza en los momentos más introspectivos. Además de su impacto en Turquía, su fama se ha extendido internacionalmente de una manera espectacular. Las series turcas han conquistado mercados globales, y Hande Erçel ha sido una de las embajadoras de este fenómeno. Sus actuaciones dobladas o subtituladas llegan a rincones del planeta donde antes la cultura turca era menos conocida. Esta globalización de su talento es un testimonio de su universalidad. Las emociones que transmite, las historias que cuenta, trascienden las barreras del idioma y la cultura. Es un puente entre diferentes mundos, conectando a personas de distintos orígenes a través de una experiencia compartida, admirar su arte. Y en esa conexión global, cada uno de nosotros, desde nuestro rincón del mundo, siente que tiene una relación personal con ella, una especie de afecto que nace de esa admiración compartida. ¿Y qué hay de su impacto en la industria? Hande Erçel no es solo una cara bonita en la televisión, es una fuerza. Su presencia en una producción a menudo garantiza un éxito de audiencia, lo que le otorga un poder de negociación y una influencia significativa. Esto le permite elegir proyectos que realmente le apasionan, que la desafían y que, a su vez, contribuyen a la diversidad y calidad del contenido que se produce. Ha abierto puertas para otras actrices, demostrando que es posible alcanzar el estrellato global con talento, trabajo duro y una estrategia inteligente. Su modelo a seguir es inspirador para muchas jóvenes que sueñan con una carrera en el mundo del espectáculo, no solo por la fama, sino por la posibilidad de dejar una marca positiva. Al final del día, cuando pensamos en Hande Erçel, un lugar eterno en mi corazón, estamos hablando de ese sentimiento de gratitud. Gratitud por el entretenimiento que nos ha brindado, por los momentos de alegría, por las emociones que nos ha hecho sentir. Gratitud por su ejemplo de profesionalismo, de fortaleza y de humanidad. Ella ha logrado crear un espacio en nuestras vidas no de intrusión, sino de inspiración y de afecto genuino. Y ese espacio, ese lugar que ha ganado en nuestros corazones, es atemporal. Es eterno porque el impacto de un buen artista, de una persona que irradia luz, perdura. Se convierte en parte de nuestra memoria colectiva, de nuestras conversaciones, y de esa sensación cálida que nos invade cuando pensamos en ella. Para resumir, hemos explorado cómo Hande Erçel ha dejado una marca indeleble en nuestros corazones a través de sus icónicos personajes que la hicieron cercana y relatable, como Hayat y Eda. Hemos destacado su autenticidad y humildad, su capacidad para conectar con el público a un nivel personal y su valiente uso de su plataforma para abordar temas importantes. También hemos analizado su impacto en el mundo de la moda como un icono de estilo y su constante evolución como actriz, demostrando una versatilidad impresionante. Finalmente hemos reflexionado sobre su alcance global y su influencia dentro de la industria del entretenimiento, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos. Todo esto converge en la idea de que su presencia no es efímera, sino que ocupa un lugar permanente y especial en nuestra apreciación. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje para comprender por qué Hande Erçel tiene un lugar tan especial en tantos corazones, incluido el mío. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Cuál es su personaje favorito de Hande Erçel? ¿Qué aspecto de su carrera o de su personalidad los inspira más? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y siempre estoy pendiente de sus valiosas aportaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si sienten esa conexión y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también admiran a Hande o que simplemente disfrutan de contenido inspirador. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.